Bueno, muchas gracias Trinidad, muchas gracias a todos los patrocinadores de este ciclo y por supuesto a nuestra casa, al Museo Nacional de Arte Romano, que permite estas conferencias de sumo interés, no solo científico, también cultural, y que creo que es muy importante de seguir haciendo en los siguientes años venideros. Bueno, como hay mucho que tratar y tiempo limitado, voy a ir al grano y esperando que podamos tener tiempo para hablar un poco más distendidamente sobre un yacimiento que no es solo un yacimiento arqueológico. El valor cultural de Masada es la arqueología y lo que representa, que a la vez justificó o explicó por qué se excavó tan asiduamente este yacimiento. Pues para empezar, un poco hablar del mito de Masada y de dónde origina, ¿no? Pues hablando de Masada no podemos obviar la figura del historiador judío por excelencia, Flavio Josefo, que su nombre de origen era Yosef ben Matityahu, que vivió en el siglo I de la casta sacerdotal, de la élite de los judíos en Jerusalén durante el Segundo Templo y que vivió, de hecho fue un comandante de la gran rebelión contra Roma que estalló en el 66 hasta el 73 cuando cae Masada. Bueno, no voy a entrar un poco en las vicisitudes y en la fiabilidad de Josefo, que siempre da mucho de qué hablar, pero sus obras son fundamentales no solo para entender la historia de la rebelión que se escribió en la Guerra de los Judíos del año 75, ya acabada la contienda, sino también en Antigüedades de los Judíos, que relata también parte de la historia post-bíblica del judaísmo, del pueblo judío en esa región. Y luego dos obras que son las obras, digamos, menores, que es La Vita o biografía de Flavio Josefo y Contra Pionem, que es una obra polémica, digamos, de defender la cultura y la religión judía ante las críticas hechas por autores helenísticos como Apión, aunque hay que decir que no se sabe con certeza absoluta si lo escribió Josefo o no. Algunos hablan del pseudo Josefo, pero bueno, el tema es que era un intelectual eh, en Roma, hay que decir que fue esclavizado por el propio emperador Vespasiano y luego liberado, fue un liberto clientelar, y que su relato es la principal fuente de lo que ha sido en Masada. Luego hay dos fuentes que mencionan Masada, pero no relatan nada de lo que ocurrió, que es Estrabón, siglo I antes de Cristo, que relata la existencia de una fortaleza ahí, y Plinio el Viejo en Historia Naturalis, que también relata la existencia de la fortaleza en la zona del desierto de Judá, que vamos a ver más adelante. Pues un poco para entender la historia según Josefo del yacimiento, vemos, él relata que fue fundado por primera vez como una fortaleza por Jonatán el Hashmoneo, que es un rey macabeo de la primera generación de la rebelión contra los griegos. No voy a entrar mucho en eso, pero básicamente se rebelan contra la helenización, especialmente el intento de reconvertir el templo en un templo a Zeus por parte de Antíoco IV. Y bueno, él era uno de esos reyes que eran a la vez sumos sacerdotes. Pues él al final muere, pero muere en batalla, pero bueno, en teoría lo funda alrededor del 143 antes de nuestra era. Pero realmente explica que la gran transformación del nacimiento lo hace Herodes el Grande, fundando y construyendo, o mandando a construir más bien, no solo una fortaleza, sino un palacio, y especialmente para explicando un poco que Herodes el Grande, como dicen las fuentes, y no solo esta, era un poco paranoico. Y al ser un poco paranoico, tenía el miedo que Cleopatra, la reina Cleopatra VII de los Ptolomeos, invadiera desde el sur. Entonces, él fortaleció toda esta zona del desierto de Judá
Está Masada, está Macareus, está Icarnia, está el Herodium y la propia Jerusalén, que se convirtió en una de las ciudades más fortificadas del mundo conocido en aquella época. Bien, entonces, saltando a la gran rebelión, como sabéis, y como retratará el propio, la próxima conferencia, la rebelión estalla en Jerusalén por la mala gobernación, básicamente, de los procuradores romanos, y después, en una de las facciones que se apoderan de Jerusalén eran los celotes. Al final, las facciones más extremistas se apoderan de Jerusalén y posiblemente una facción de esos celotes, los sicari, que viene de la palabra del sicarium, que es una especie de puñal, que usan bandidos, básicamente. El Josefo no tiene muy buena, no tiene una buena visión con los sicari, no le caen muy bien los sicari y los llaman los bandidos, los maleantes. Se apoderan de la fortaleza de Masada, que está en el último punto del desierto de Judá. Al caer Jerusalén, llegan más sicari y bajo el liderazgo de Eleazar Ben Yair, que era el líder por antonomasia de la fortaleza. Luego, en algún momento, empiezan a hacer incursiones en la zona alrededor de la fortaleza, especialmente en el pueblo de Engedi, donde producen un bien de importantísimo valor económico, que es el dátil de Judea, y el bálsamo, que es por el cual eh, se producen perfumes. Y finalmente eso lleva a Flavio Silva, el gobernador encargado de Judea tras el abandono de Tito a su victoria en Roma en el 71, a aplastar de una vez por todas los reductos de la rebelión que quedaron en las fortalezas. Y eso lo hace en Herodium, en el Herodium en el 71, en Macareus en el 72, y el último que queda es Masada. Al construir la rampa y hace una circunvalación en el asedio de Masada y finalmente logra romper la muralla, llevando a los propios rebeldes a hacer un pacto de suicidio y, según Josefo, con dos discursos épicos dados por Eleazar Ben Yair, que convencen a los sicarios a matar a las mujeres y niños y luego suicidarse. Así, pues, impidiendo a los romanos a capturarles como esclavos y ganar recursos económicos a su favor. Bien, esa es la historia según Josefo, esa historia épica que se han puesto hasta en el cine, además. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo fueron las exploraciones arqueológicas? Ya que fue tan importante la historia, lleno de pasos, pensaría uno que estaría abandonado y tendrían que descubrirlo. Pues en realidad no se descubrió. Eso es un poco la situación de este yacimiento que a pesar de que este ciclo se llama Grandes Descubrimientos de la Arqueología, realmente siempre se sabía dónde estaba, pero es la exploración arqueológica lo que tardó en llegar. La- para entender un poco la localización, hay que entender que está en una zona muy alejada de los grandes centros poblacionales, una zona muy desértica. No sé si luego, sí, ahí. Aquí se ve mejor. Esta es la situación de Masada en el reino de Herodes, en el siglo I antes de Cristo. Y vemos aquí Masada, al sur de Engedi, ahí está Hebrón. Para entender un poco la geografía, hay que entender que existen dos zonas de rutas comerciales fundamentales, enormes autopistas comerciales que pasaban desde Arabia, Egipto, hasta Siria, Mesopotamia y más al norte. Y estas son la ruta de la costa, donde también hay todo tipo de fortalezas y teles y ciudades de importante control territorial, y sobre todo esta que se llama la ruta del rey, que pasaba por el valle del Jordán y se unían las dos rutas en Damasco. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo hay dos cosas que descaracterizan los yacimientos arqueológicos de esta región. En primer lugar, la limitada cantidad de agua que está disponible en esa zona implica que los yacimientos y las poblaciones se quedan en el mismo sitio donde hay agua.
Por eso se crean esos TELs en Próximo Oriente, en esta zona. Pero sobre todo en Masada es el control territorial, es un lugar donde se puede ver toda la región, especialmente considerando que el Mar Muerto es la zona más baja del planeta. Entonces, Masada, que es un monte que tiene el control sobre todo lo alrededor y muy fácil de defender. Las primeras exploraciones, de hecho, inspiradas por la historia de Josefo, eh, fueron europeos que simplemente hacían incursión o excursiones más bien a las zonas desérticas, como parte de esas exploraciones geográficas y algo con esta imagen romanticista, ¿no? Eh, Esta es la vista de William Tipping de 1842, un grabado para la historia de Josefo. Y aquí aparece Masada con la punta norte y las terrazas, que vamos a hablar de eso más adelante. Es una montaña muy inaccesible. Hay que pensar que alrededor no hay casi nada que permite el acceso fácil. Esta es los primeros croquis ya más científicos y vemos aquí que realmente en el croquis de Félicien de Soucy que los restos arqueológicos están. No es que habría que excavarlos para descubrir dónde estaban. Vemos aquí lo resto de lo que vemos luego, que son los almacenes del Palacio de Herodes, y como vemos aquí, la circunvalación, no sé si lo veis, lo tengo que... ahí, ¿no? Perdona, a ver, ahí, ahí. La circunvalación con las fortalezas romanas para para el asedio de Masada en el 73. Entonces se mantiene, se puede ver, especialmente porque es una zona tan seca y con tan poco, no, tan poco se ha construido también con la piedra de la zona, entonces se mantiene ahí las estructuras, lo único que falta es hacer quizá la restauración de algunas de las estructuras, pero realmente se pueden ver dónde estaban. Pues se podría saber que esto es Masada, no es tan un misterio de conocerlo. Otra vez, aquí se puede ver mejor las terrazas norte, ¿no? Que serían las terrazas del Palacio de Herodes, que veremos más adelante. Otra vez, esto ya es una exploración más científica, ya con un plano más serio, de la Palestine Exploration Fund, de Claude Condor, y finalmente los alemanes, Bruno y Domaszewski, ya empezaron en 1909 a hacer estudios de las propias fortalezas, como este croquis de la fortaleza C, que incluye, como veis, la planta ortogonal con su cruz en las vías. Esta es una de las fortalezas menores. Luego la fortaleza F es la fortaleza mayor. ¿Vale? Vale. Eh, la Masada actual ahora se ve así. Es básicamente un monte con una explanada plana con acantilados por todas las rutas y con accesos son por dos vías. Una ruta llamada la Ruta de la Serpiente, que está por la parte oriental, que ven, no sé si se ve mi ratón, ahí, que se ve aquí, y un acceso oeste que se facilita gracias a la rampa de asedio que hicieron los romanos, pero que en la antigüedad no era posible acceder por ahí. Entonces, realmente, el único acceso en la antigüedad era el acceso oriental, lo que se llama la Ruta de la Seda. Ahora, todo eso está bien. Pues, ¿quién realmente se le ocurrió excavar ese sitio? ¿Por qué empezó la arqueología? ¿Por qué no se hizo hasta entonces? Pues para hablar de eso tenemos que hablar un poco de la ideología sionista y lo que implicó en ese territorio. En realidad, la idea del sionismo, que era la construcción del hogar nacional judío en la tierra originaria del pueblo judío, tuvo varios matices. Había un sionismo nacionalista, un sionismo socialista, y de hecho era el sionismo socialista en su ideal de diría, proletarización, conversión de los judíos en campesinos que están en contacto con la tierra, que impulsaron mucho esa arqueología, porque ¿qué es más contacto con la tierra
que excavar literalmente la tierra y recuperar la historia nacional del pueblo judío en esa zona. A la vez que eso, digamos que daba una justificación histórica, algunas personas dirían historicista incluso, de por qué el proyecto sionista y por qué la construcción de ese hogar nacional. Entonces vemos aquí una foto que quería mostrar porque en amarillo aquí aparece un personaje que tiene un interés tangencial, que ya veremos más adelante, un señor llamado Elaparli Pasukenik, en las excavaciones de Bet Alfa, que es una sinagoga del siglo VI, en 1928. Entonces vemos aquí los miembros de los kibbutzim, de los movimientos pioneros de socialistas que se asentaban para ser campesinos en comunidad y excavando literalmente el yacimiento y descubriendo, ¿no?, la historia judía oculta después de miles de años de exilio. A la vez, en los años 20, llega lo que llaman la tercera ola de inmigración judía, que es una ola que llega después de la Revolución Rusa y llega después de unos pogroms bastante terribles que ocurrieron en Ucrania. Pues una de las grandes obras que afectaron e impulsaron el mito de Masada fue la de Yitzhak Lamdan en 1926, llamada Masada, y que no relata tanto la historia tal como relata Josefo, sino es un poema que hace, digamos, el vínculo artístico, se puede decir, entre los judíos que perdieron el último reducto de la soberanía judía en Masada con la resistencia ante los ataques antisemitas que ocurren en Europa. Entonces vemos aquí una imagen de un señor con, una, con un escudo, y luego aquí vemos a un chico, esto es una edición de 1949, si no me equivoco, eh, un chico que es desde el gueto de Varsovia, esa idea de la lucha hasta el final, y finalmente el miliciano de la Haganá, esperando a defender la tierra nacional ante los ataques y las amenazas posibles. Esto todo fue impulsado por una idea también del sionismo socialista. Esto es una publicación de la Shomer Hatzair, y ahí aparece, digamos, la frase ultimativa, que es Masada no caerá por segunda vez. Pues todo eso, ¿por qué lo digo? ¿Y qué tiene que ver con la arqueología? Pues esto impulsa a muchas personas de los movimientos juveniles de la época a explorar Masada y como ya dije, mucha gente a intentar excavar Masada. El problema es que Masada en esa época era un territorio restringido de las autoridades británicas. Entonces lo que hacían eran excursiones y habilitaciones para acceder a Masada hasta los años 50. Entre otras cosas, adecuaron el camino de la serpiente, construyeron todo tipo de instalaciones para que la gente pueda quedar ahí y estar en la noche, una noche ahí. Y entre otras personas, un miembro de esos movimientos juveniles, Shimriau Gutman, sería el primer arqueólogo que excavó Masada en 1956. Parte del patrimonio de la propia Masada es esto, que es un graffiti del 1943, de uno de esos grupos juveniles que subían a Masada. Y de hecho, se ha restaurado recientemente como parte de la historia del yacimiento. Esto es básicamente, para ser rápido, lo que dice es que la visita de nuestros días, la juventud obrera, eh, 70 personas a través del Negev, o sea, relata qué vías usamos para llegar ahí, y que un poco que demuestra que no había acceso normal a través con coches al yacimiento. Como sabéis, ocurre la guerra del 48, con todos los sufrimientos y los horrores que supuso, y hay que entender que eso también impulsa incluso más la idea de Masada como el último reducto del pueblo judío ante las amenazas
bueno, que lo asediaban, ¿no? Uno de los generales, de hecho, el más alto mando del ejército israelí naciente, era este señor Calvo, no sé si lo veis, que era el hijo de Sukenik, que acabó Metalfa, y también arqueólogo en formación. Durante esa época se convirtió en miliciano primero del grupo Palmaj y luego se convirtió en jefe del Estado Mayor del ejército y luego se retiró en los 50, un poco molesto con, con las autoridades políticas, pero básicamente aquí está diseñando las líneas del armisticio final. Masada cae en manos del naciente Estado de Israel y a partir de ahí se abre la opción de la exploración arqueológica. Primero va Shimriau Gutman en una prospección y excavación del 56, sobre todo sobre los edificios visibles, los muros, las murallas que rodean la plataforma superior y los aljibes, las instalaciones de agua, porque claro, en este desierto, ¿dónde sacaban el agua para poder mantener todas las instalaciones de ahí? También se ha explorado un poco la época de la Basílica Tardoantigua, que curiosamente era más, el uso cristiano del yacimiento era más prolongado en el tiempo que el propio uso judío. Pero claro, eso era secundario ante la épica de Masada, ¿no? Esto es una fotografía, todas estas fotografías están accesibles públicamente en un acuerdo entre Wikipedia y la Biblioteca Nacional de Israel, así que cualquiera puede acceder a ellas y verlos en su tiempo libre. Esta fotografía del 55 se puede ver claramente, pues, o sea, es evidente la fortaleza romana, la circunvalación, como si estuvieran ahí, vamos, abandonados como 20 años. O sea, no, apenas se puede ver la desaparición de su silueta. Aquí hay otra, de hecho hay dos fortalezas, perdona. Hay una aquí y luego la mayor, la principal. O sea, tenían dos fortalezas de circunvalación y una de mayor tamaño. Se descubrieron las pinturas murales, podemos ver aquí los restos, que es bastante fascinante para cualquiera que le gusta la arqueología, ¿no? Porque se ven los restos del testigo de cómo se excavaba en los años 50 y luego las pinturas murales tal como las han encontrado. Luego lo vamos a ver en color. Los restos de la terraza media del Palacio de Herodes, con los jalones, voy a ir un poco rápido. Pero lo más importante es la exploración y el descubrimiento del sistema de agua de Masada. Masada usaba básicamente unas canalizaciones que iban desde el Wadi Masada, que vemos aquí, el Wadi, el valle, que está seco la mayoría del año. Pero para entender, la zona de Masada está tan baja y sin embargo los montes de Judea, que es donde está Jerusalén, Hebrón y otros, está tan alto que cuando llueve en los montes hay unas trombas de agua que arrasan con todo lo que hay. Y claro, esto se aprovecha a través de estas canalizaciones y estas aperturas que vemos aquí para las cisternas. ¿No? Creo que salté uno. Sí, sí, se ve aquí. Se ven aquí que además hay dos niveles de cisternas para aprovechar las distintas nivelaciones del agua que bajaban desde los montes de Judá. Esto es unas cisternas con opus igninum en el suelo y en las paredes. Esta escalera de acceso. Y bueno, a ver qué va así. Vale. Y luego viene la gran excavación, ¿no? El propio Gagliardini, que es el hombre que vimos del jefe de Estado Mayor retirado, que gracias a sus contactos, básicamente contactos políticos y contactos del ejército, pudo traer centenares de personas a excavar científicamente el yacimiento. Entonces, no sé si hay acceso o no, si no, saltamos. Les voy a mostrar un poco.
un poco uno de esos, eh, está en hebreo, pero claro, una de esas noticias que hicieron ahí en los años 60 para explicar un poco la exploración. מצדה, השלב הראשון של החפירות בראשותו של פרופסור יגאל ידין עומד להסתיים. כבר עתה יש בידי המשלחת שרידים של 9 תעודות כתובות, קטע של טלית וציצית, קרוב ל50 מטבעות, Ahí והרבה está מוצג Ben פנירים, Gurión y Yadin y בנוכחות מרגלית בן todos גוריון los נערכו mandatarios se מצדה decidieron ir למימון ahí סיוע para רבנים מחוץ participar. לארץ המסייעים למימון החפירות. חטיפת ארמון הורדוס על 3 מדרגותיו קרובה לסיומה, ובגוש בניין המחסנים Ahí están בשלב los והולך grafitis. שחרור האולם הראשון. Bueno, בינתיים עובדים במלוא המרץ בחפירת החומה אשר הקיפה את המבצר, ובה נמצאו באופן בלתי צפוי תגליות מעניינות אשר אנשי מדע עוסקים בפענוחם ובשחזורם. en aquella época no había problema de filmar. Bueno, entonces vemos aquí que se convirtió en un evento cultural de suma importancia para el país y para las autoridades políticas también. Entonces tenían acceso, dinero, recursos, pero eso no significa que no lo hizo de forma científica. Y de hecho aplicó todos los métodos de restauración, sobre todo de reintegración de varias estructuras. Vemos aquí, por ejemplo, la excavación de los almacenes del Palacio de Herodes. Estas estructuras con habitaciones alargadas, donde se encontraron gran parte de esto que vamos a hablar al final de la presentación. Aquí vemos una foto de cómo se excavaba un poco. Vimos, de hecho, en el vídeo las tiendas de campaña que pusieron al fondo del yacimiento y pensar que tenían que subir todos los días. Entonces ya eso es algo que me da una curiosidad sobre la historia de la arqueología, ¿no? Pero lo más importante quizá es el proceso de reintegración y restauración de gran parte del yacimiento. Entonces, Yadin diseñó básicamente mandó a la aplicación de lo que llama la línea de Yadin, que se ve en todo el yacimiento, que es esa línea negra que distingue la parte original de la parte restaurada. Así, distinguiendo lo que sería lo que encontraron de lo que podría ser una reconstrucción y que podría cambiar en el futuro. Un poco hablar de los hallazgos más importantes, pues ciertamente lo más espectacular de todo el yacimiento es el Palacio Herodiano. El Palacio Herodiano Norte, porque habían dos. El Palacio Herodiano Norte, construido en la punta septentrional del monte, en 3 terrazas, con estos almacenes que vemos aquí. ¿Veis el cursor? Vale. Vale, con este almacén había un edificio de palacetes de la comandancia y otras autoridades del propio corte herodiana, pero Herodes, en su uso personal y de su familia, mandó a construir esto, que realmente el monte acaba en la terraza superior. Lo que hizo la terraza inferior y media es cavar la propia cara del monte y construir las partes que son a la vez más inaccesibles, pero también de más ocio. Vemos aquí una reconstrucción en el yacimiento. Un poco sobre la terraza superior, es la menos decorada, es en teoría, según me parece, la zona de habitación habitual, o sea, del día a día, y también se gira en torno a una exedra con las vistas espectaculares que tendría mirando hacia, sobre todo en Gedi, mirando también sus tierras, porque hay que decir, Herodes era uno de los hombres más ricos del mundo romano en la época, precisamente porque él era propietario de las tierras donde vendían tanto el dátil de Judea como el bálsamo. Entonces, claro, tenía enorme riqueza, ¿no? Y las habitaciones giran en torno a un patio central. La terraza inferior era básicamente un jardín, quizá con una piscina, y con estas decoraciones, era la zona de ocio, ¿no? Entonces era la zona más espectacular, más vistosa. Tendría estas decoraciones muy a la moda augustea ya,
aunque empezó con arquitectura cesarea, pero esto ya es más augusteo, con sus semicolumnas talladas en la roca, con esos estucos y frescos polícromos. Y esto es la propia pintura mural que hemos visto excavada en los años 50, restaurada. Y si os dais cuenta, tiene muchas vetas, porque lo que quieren hacer aquí es imitar el mármol. Y eso lo vemos también en Augusta Emerita, ¿no? El que va a la cripta o el que va a la cripta cuando se abra otra vez de nuestro museo, podrá ver muchas pinturas de este tipo, aunque esto es del siglo I y lo otro sería más tardío, pero la idea es imitar el mármol, los mármoles más caros además, el giallo antico, verde antico, porfirios, etc. Y la terraza media, no se sabe exactamente para qué sirvió. Quizá una torre, más probable un tolos, usado para una especie de biblioteca, a la moda helenística, ¿no? Mostrando su poder como parte de la aristocracia romana. Claro, hay otro palacio también, el Palacio Occidental, más administrativa que otra cosa, y que se modela al modo de una domus romana. Lo que quiere mostrar Herodes en el fondo es, él es parte de la élite romana y es parte de la corte realmente de Augusto. Y por lo tanto, él es el gobernador, el único gobernador con poder a poder controlar a una provincia bastante conflictiva como Judea, a sangre y fuego si es necesario. Pero, en fin, esto es lo que quiere mostrar aquí. Entonces, el Palacio Occidental, que gira en torno a un patio central, probablemente sin impluvium, porque no hay lluvia. Entonces, lo que hace es el patio central con estas habitaciones que lo rodean. Y es aquí donde se encontraron los mosaicos más espectaculares, polícromos. Esto demuestra un poco que la pintura que reproduce los bloques de mármol en el palacio de la terraza, en el palacio norte de la terraza inferior, no se sabe si es porque no tenían dinero para comprar ya lo antiguo, probablemente lo tenían. Es más la logística de traer esos bloques y subirlos por la ruta hasta el monte. Pero cuando se trata de teselas, con estas teselas riquísimas, polícromas, que si hay aquí opus remiculatum, además del opus teselatum, eso no hay problema. De eso sí puede pagar, sí no es tan problemático en subirlo. También hay que decir que el arte judío del siglo I es anicónico. A diferencia de la antigüedad tardía, vemos aquí el uso de florones, de- de medallones geométricos, pero no aparece ninguna figura, ni un elemento figurado que tenga forma de un animal o de una persona. La terma. La terma, una terma completa, riquísima, es bastante espectacular también, con un gusto decorativo bastante exquisito, y que se encontró, todavía se conservaba un poco del opus igninum, que era el suelo impermeable. Esto es el caldario, por estas pilastras donde dejaba el aire pasar, el aire caliente, pues estaba obviamente equipado con un frigidarium, un apodyterium, un tepidarium, y, por supuesto, el propio horno, la caldera. Entonces, los Herodes, por supuesto, él, su corte, vivían a la moda romana y querían mostrar otra vez esa moda romana, mucho más que, en este caso, la vida habitual de la población de la élite judía, que hay que decir, detestaba bastante. Pero algo que quería mostrar en esta foto es que si os veis aquí estos tubos en la pared con esta imprimación que se puede ver aquí, estos tubos permitían, de hecho, que el aire caliente caliente más rápido el agua que estaba colocado ahí. Esto es la tecnología más puntera en el siglo I, con ingenieros que habría traído probablemente de Roma. Entonces, él no escatimó en gastos en construir eso. Vemos aquí restos del suelo un poco reconstruido con estas losas de pizarra que hacen juego con el opus igninum que es rojo. Vemos aquí esto que está aquí, ¿no? ¿Veis ese cursor? Y por supuesto otra vez las pinturas murales riquísimas alrededor de las bañeras, ¿no?
Estaba equipado también con un columbario para esto no es un columbario como en Mérida para como para una necrópolis, ¿no? Esto es más bien un columbario real, o sea, para palomas, para criar palomas, con la idea de poder permitir dos cosas. Primero, la comunicación entre las fortalezas en caso de una invasión, y dos, carne, en caso de un asedio, poder alimentarse de las palomas en caso de necesidad. Bien, una segunda fase es la Gran Rebelión, y se encontró en Masada uno de los pocos casos de una sinagoga del siglo I. Que hay que decir que el concepto sinagoga o el edificio sinagoga comienza recién a finales de la época del Segundo Templo. Y en consecuencia, eh, no tiene la función religiosa que vemos hoy día. Esa función más bien era una función de organización comunitaria. Lo que pasó en los sicarios, lo que hicieron parece ser que adaptaron un edificio, construyeron estos bancos corridos con unas pilastras centrales que sostendrían un techo y crearon una sinagoga al modelo de lo que llamarían un bulé, como los bulés eh, griegos, o lo que llamarían, por ejemplo, en Cirenaica, el anfiteatón. O sea, el anfiteatro en el sentido de se sientan alrededor de un espacio central. Vemos aquí casos del sinagoga del siglo I, entonces para ver, no es el único caso, pero es muy raro encontrar sinagogas del siglo I, casi todos en las fortalezas de la rebelión, Herodión, Gamla, Masada. Masada es el único que tiene además esta habitación secundaria, que es esta, donde además encontraron restos de manuscritos conservados de la Biblia en particular, esto es Salmos, el Salmo 82. También un rollo asociado al culto del sábado. Es muy probable que además de la función, digamos, comunitaria administrativa, efectivamente la razón de ser, de constituir de la comunidad, sería unirse para leer parte de la Biblia y hacer los ciclos de rezo anual que caracteriza el mundo judío hasta hoy. Cabe decir que los textos están escritos en esta letra hebrea que nosotros todos conocemos, pero en aquella época era una relativa novedad. Las letras son más eran originarias del arameo. La letra hebrea antigua es esta de estas monedas halladas de la Gran Rebelión también del siglo I, que son las monedas rebeldes con el hebreo antiguo que dice Shekel Israel, o sea, sículo de Israel, y estas formas que se asocian a festividades y particularmente el templo. También construían mikvaot o baños rituales de purificación. El judaísmo del siglo I era muy, 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 eh, muy celoso en su idea de la pureza. Incluso se ve en los evangelios cristianos con esa idea de rechazar al leproso. No es porque odiaban leprosos porque sí, sino porque el leproso era impuro. El enfermo estaba impuro. Uno supera una enfermedad y va a purificarse. Una mujer, cada menstruación, va a purificarse. Un hombre, después de relaciones sexuales, va a purificarse. Hay muchos eventos, o después de un enterramiento, un funeral, también un cadáver es impuro. Entonces, vieron la necesidad de construir estos baños rituales con este vestíbulo para colocar las ropas antes de bañarse y con estas características escalones, que son tres, que miden más o menos la necesidad de agua viva, eso es, no agua estancada como las termas, sino agua viva que permiten la purificación ritual. En la zona oriental, en lo que se llaman las habitaciones de los rebeldes, se encontró este rollo que también es muy importante porque es un rollo de la sabiduría de Ben Sira, que no es parte de la Biblia hebrea, pero es parte, si no me equivoco, es un texto apócrifo que está integrada en el canon, si no me equivoco, del Antiguo Testamento, o al menos es adjunto en algunas versiones del Antiguo Testamento. La sabiduría de Ben Sira
es un texto que parece se usaba en el siglo I, no se incluyó en el canon hebreo porque se menciona el autor. Entonces, digamos, los rabinos no, que han hecho el canon original no vieron con buenos ojos la idea de una autoría que no sea la idea del texto bíblico escrito por Dios. Pero vemos aquí la conservación, la restauración del texto. Esto también, esto es de Génesis y del Pentateuco, de hecho, más textos que se han encontrado y todo está expuesto hoy día en el centro de interpretación de Masada. La parte final, obviamente, fue el asedio romano en sí, la batalla. Ya vimos que Flavio Silva hizo una circunvalación con estas fortalezas. eh, Son múltiples fortalezas, de hecho, 8, con la fortaleza principal siendo la F, donde se colocaba el propio Silva. Vemos que todavía se conserva la circunvalación. Existían fortalezas secundarias de las cohortes de auxiliares y las fortalezas principales que vigilaban la circunvalación para que nadie rompa el asedio. Aquí vemos, por ejemplo, otra vez, este es el centro de interpretación, la fortaleza A y una de las fortalezas que vigila, digamos, jerarquizadas bajo la fortaleza principal de la zona. Esta es la fortaleza F y vemos que es la única que tiene una especie de mini acrópolis. No sé si llamarlo acrópolis o mini fortaleza dentro de la fortaleza principal, pero que otra vez la planta rectangular cuadrada con un espacio dedicado a la comandancia. Pero todos sabemos que, según Flavio Josefo, y eso se ve aquí con claridad, vemos aquí la fortaleza F con la circunvalación y la derrota de los rebeldes, que podían haberse quedado años, era realmente gracias a la rampa gigantesca que unía esta masa de monte con el monte propio de Masada. De hecho, esto no es una táctica nueva, no es algo que se inventaron los romanos en el momento por su ingenio. De hecho, ya lo aplicaban, esto es otra vez la rampa, unas 40.000 toneladas de material, pero eso ya lo aplicaban en la derrota de la fortaleza de Macareos, que está al otro lado del Jordán. Pero realmente no es una táctica novedosa, ya lo tenían planificado de origen. Un poco la reproducción, vemos aquí la circunvalación, la propia muralla, y al final usaban una torre para poder, sobre la rampa, invadir la fortaleza. Evidencia del suicidio también se da. De hecho, el suicidio termina con esto, o por lo menos se asume, porque sí encontraron estos óstraca con los nombres de líderes de la rebelión, incluyendo aquí en rojo Eleazar Ben Yair. Entonces, esa persona sí existió. Josefo aparentemente no intentó no mentir, pero luego hay unas cosas que están descubriendo recientemente que sí ponen en duda bastantes cosas de su historia. Voy a ir saltando para que tengamos más tiempo más adelante si queremos discutir las cosas, pero recordemos que la historia de Masada no acaba con el suicidio colectivo de los rebeldes y el abandono del yacimiento, sino también hay una fase tardoantigua. Una ermita es un lugar ideal para tener una ermita de aislamiento de unos 13, 14 monjes que vivían, de hecho lo menciona Cirilo de Esquitópolis, vivían venerando y dedicado a San Antonio Abad. Entonces, imitando a San Antonio Abad, vivían en el aislamiento total y, bueno, pasaban a través de las entradas de Masada, accediendo a recursos como alimentos y demás. Este yacimiento, probablemente desde finales del siglo V, inicio del VI, hasta el abandono con la conquista islámica en el siglo VII, incluía esta basílica, algo humilde, de ábside con semicúpula y un diaconicón al norte, donde se realizó por los propios monjes probablemente, que tenían un taller de mosaico que probablemente lo expoliaban del propio yacimiento,
usaban los materiales para construir esta basílica con este mosaico típico del siglo VI, los medallones habitados con símbolos cristianos muy claros, una vid de la Eucaristía. Aquí hay un canasto con una cruz representando la abundancia en Cristo, etcétera. Entonces realmente vemos algo claramente dedicado a un culto cristiano. Habilitaron el propio lugar donde los romanos rompieron la muralla por el oeste, lo habilitaron para construir esta entrada esta entrada arcuada que da acceso por la zona occidental. Vemos aquí los restos del Palacio Occidental de Herodes. Entonces era todavía visible y era ideal, porque gracias a eso podían usar el material para construir sus estructuras de ermita, pero realmente ellos no vivían en ningún edificio, ellos vivían en cuevas, en total renuncia y voto de pobreza, básicamente. Vivían en cuevas abandonadas y aisladas, reuniéndose una vez a la semana para hacer misa y luego volvían a su contemplación. Por último, y para concluir, espero que no me he pasado el tiempo, tenemos suerte. Bueno, para concluir, la última parte. Todo esto es lo que encontramos en el yacimiento, ¿no? Es un yacimiento espectacular, muchos hallazgos, etc. Pero tiene eso un valor cultural importante, que de hecho es lo que llevó a la declaración del yacimiento como Patrimonio de la Humanidad. No es solo el valor arqueológico. Desde el punto de vista científico, ese yacimiento reunió una masa de arqueólogos y una masa de intelectuales y de estudiantes que básicamente ayudó el impulso de la formación de la Escuela Israelí de Arqueología. Es uno de los pocos países de la región con una escuela propia de arqueología. Quizá Turquía y Egipto, y por sus circunstancias también, aunque llegaron más tarde. Estoy pensando en Zahi Hawass y esa gente de los años 90. Pero en Israel empezó muy atrás. Es el impulso ideológico, es el impulso político, es el impulso social, el impulso cultural, sí, pero hay hombres de altísima importancia, como el propio Yadin, Nachman Avigar, Jody Magnes, Rachel Ahlili, también, claro, también las investigadoras que hay que dar valor. De hecho, Jody Magnes en 2018 seguía en activo y fue la directora del descubrimiento de una espectacular sinagoga del siglo IV, perdona, en Foucault. Entonces, realmente es una de esas figuras legendarias de la arqueología de la zona. Luego, claro, la colaboración científica, 38 países que participaban en el yacimiento, entonces estamos hablando de un gran impacto científico. En 1971, algo importante que señalar, construyeron el funicular, que parece una tontería, pero acceder al yacimiento, especialmente gente de más edad, hay que decirlo, es imposible con las rutas habituales, es absolutamente imposible. Hay gente joven que es muy valiente y quiere subir eso, que incluso en invierno te deja seco y tienes que estar bebiendo litros y litros de agua, pero aquí el funicular ayuda al acceso fácil y eso permitió la habilitación cultural del yacimiento. Claro, el centro de interpretación también, donde están gran parte de los hallazgos todavía in situ, musealizados, como vemos aquí. Y claro, también eso impulsó la masada en la cultura popular. Hay que decir que hay unos 750.000 visitantes al año, que hay que pensar que está en medio de la nada. Entonces, eso es un importante impacto económico. Eh, Culturalmente vemos aquí, por ejemplo, que la propia excavación fue un evento importantísimo. De hecho, lo pusieron en las estampas de 1965 de Israel. De aquí los distintos puntos de descubrimiento de Masada, el Palacio Norte de Herodes, y claro, se mantuvo, ahora menos, porque a medida que ha decaído lo que sería el sionismo socialista, a favor de un sionismo más liberal, la subida masada a hacer los juramentos del ejército que hacen todos los chavales de 18 años, ya no se hace.
no se hace tan habitualmente, pero se sigue haciendo como parte de ese, digamos, el mantenimiento del mito cultural asociado a Masada, ¿no? Pero por supuesto, no sé, los que conocen la miniserie de Masada con Peter O'Toole, de 1981, que lo muestran en Semana Santa. No sé si ya lo muestran tanto como Ben-Hur, pero lo muestran. Y también ese se basa no tanto en la arqueología, curiosamente, sino en el cuento de Flavio Josefo. Y también hay el propio centro de interpretación, no es solo un centro de interpretación arqueológico, sino también un lugar donde hacen exposiciones culturales y parte de la idea de la cultura viva, la arqueología como cultura viva que inspira más obras artísticas. En 1991 declaran la UNESCO el yacimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad y me gustaría, o sea, no voy a leer todo el texto, pero me gustaría mencionar que los criterios que usan no es, repito, no es solo la arqueología, sino también el valor cultural del mito en sí también es parte del yacimiento. Entonces, estamos hablando de un yacimiento que no solo es un yacimiento de importancia científica y cultural, sino también que es parte de la inspiración política, ideológica, que nos hace hacer muchas preguntas, especialmente desde los años 60, que, ojo, el suicidio colectivo no era visto como algo heroico, de hecho, era algo muy incómodo. Lo heroico era la lucha contra los romanos, el suicidio no tanto. Entonces, claro, eso es parte de lo que Masada inspira como yacimiento. Y finalmente, para concluir, también da mucho de sí los propios descubrimientos de Yadin y las posteriores intervenciones desde 1965. De hecho, no hay tiempo para hablar de la intervención reciente en 2007, pues, en el entorno de las cisternas de agua, etcétera. Pero una de las cosas más curiosas es que usaron los semillas de dátil hallados en los almacenes herodianos para revivir la especie extinta de los dátiles de Judea, que es este árbol. Es una palmera, se ve una palmera, pero es una especie de palmera que desapareció. Este es el tipo de palmera que usaban para enriquecer al propio Herodes. Eh, por supuesto que muy recientemente, este año, hace un par de meses, se publicó por Guy Stiebel de la Universidad de Tel Aviv y su equipo ya un análisis a través de inteligencia artificial y a través de imágenes digitales que demostraron que el cuento de Josefo, de esa batalla encarnizada de meses de duración, realmente fue semanas. Los romanos sabían perfectamente lo que querían hacer, lo hicieron, fue bastante rápido, casi clínico, y acabaron con los rebeldes de una forma bastante fulminante. Entonces, claro, Josefo, ¿por qué entonces escribe eso que no le caían bien los sicarios? Entonces, ¿por qué escribe esa historia épica de la lucha heroica con los dos, los dos discursos épicos para que convencer al suicidio? Porque en el fondo está escribiendo a un público romano. Y entre los romanos, a diferencia de los judíos, que era un tabú absoluto el suicidio, en los romanos no lo veían así. Era parte de la lucha con honor. Entonces querían, digamos, darle en la derrota ese valor, también enalteciendo al propio cliente, que es el emperador Vespasiano. Entonces, entre todo eso, vemos que Josefo dijo cosas que son verdad y dijo también cosas que lo embelleció. Y con esto, muchas gracias.